Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que realmente bien. Quiero darte una serie de recomendaciones a la hora de escribir artículos en la página web de tu ONG que posicionen bien en Google y, por supuesto, que sean útiles a la base social de tu organización, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que hay una parte que es técnica, que es dentro de nuestra página web. Iremos a la sección entradas y añadiremos una entrada, ¿de acuerdo? Pero antes de ir a la parte técnica, vamos a ir un poco a esta parte, que hay que entenderla bien. O sea, cuando escribimos un artículo tenemos siempre un doble objetivo. El primer objetivo es ayudar, informar, sensibilizar, concienciar a la base social que tiene nuestra organización respecto a nuestra causa y a nuestra misión social. Por ejemplo, si somos ONGs de cooperación, pues tenemos que facilitar toda aquella información que pueda ser útil a la ciudadanía. Piensa en la palabra clave cooperación internacional, por ejemplo, y piensa todo el universo semántico y lingüístico que hay alrededor de ella y qué tipo de búsquedas puede hacer una persona en Internet relacionada con la cooperación internacional. Por ejemplo, ¿cómo hacer un voluntariado de cooperación internacional? ¿Qué es la cooperación internacional? ¿Para qué sirve la cooperación internacional? ¿Cómo trabajar en cooperación internacional? La cooperación internacional, países que favorecen, ¿me entendéis? Esto es lo que busca una persona. Por lo tanto, el título de la publicación tiene que ser lo más parecido a lo que busca una persona. Fíjate, yo voy a hacer un ejemplo en mi sector. Yo soy asesor de ONGs y consultor de entidades sociales. Y yo sé que una de las búsquedas más frecuentes en Internet es esta: cómo crear una memoria anual en una ONG. Por lo tanto, voy a ponerla como el título, porque estoy seguro que muchas entidades sociales buscan esta información en Google. Y cuando busquen esta información en Google, quiero que aparezca mi artículo. Entonces, ¿qué estructura va a tener mi artículo? Va a tener tres. Una que es el problema, otra la solución y otra la llamada a la acción. ¿Qué es el problema? El problema es un poco empatizar con la necesidad de la persona y un poco entender qué le ha motivado a la persona para hacer esta búsqueda. Por ejemplo, si yo sé que alguien ha buscado esto, cómo crear una memoria anual en una ONG, entonces sé por qué esta entidad social necesita tener una memoria y no sabe cómo hacerla. Entonces, la primera parte del artículo le voy a justificar por qué debería tener una memoria y empatizar con ellos. Porque, pues mira, es un deber ético moral, un requisito obligatorio en algunos países, es señal de transparencia y confianza, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, en la primera parte del artículo ya sé de qué voy a hablar. Entonces, volviendo al ejemplo de la cooperación internacional, si alguien busca cómo hacer un voluntariado internacional en una ONG de cooperación, pues un poco debes ponerte en situación de esta persona para empatizar con su necesidad o con su problema. Por eso la primera parte es dedicada al problema. La segunda parte, aquí le damos la solución. Es decir, hay una persona que ha entrado en este artículo de cómo crear una memoria anual, entonces quiere que yo le explique cómo crear una memoria anual. Pues mira, esta es la estructura de una memoria anual y le digo que debe constar de 6 pasos, ¿no? Una portada, una carta del director o directora, indicadores, datos económicos, etc. Y aquí le explico cómo hacerlo paso a paso, ¿vale? Esta es la segunda parte. Por lo tanto, es la parte de la solución. Y aquí le tendrás que explicar a tu usuario que esté leyendo tu noticia, utilizando el mismo ejemplo, qué debe hacer, qué requisitos, qué pasos, qué formularios debe hacer para hacer un voluntariado en una ONG de cooperación internacional, porque por eso ha hecho clic en tu noticia, ¿de acuerdo? Y esta parte, que es la más importante también para una entidad social, la llamada a la acción, y esta forma parte del segundo objetivo. Aquí, una vez al problema de la persona tú le has ofrecido solución, esa persona está en deuda contigo, ¿de acuerdo? Entonces tú aquí tienes legitimidad para decirle a la persona: hazte socio de mi ONG, haz un voluntariado en mi ONG, o mira, o dedica más tiempo a leer pues nuestros informes sobre cooperación internacional. Haz un voluntariado. Bueno, 1000 formas posibles de colaborar, ¿de acuerdo? En mi caso, aquí le diría, por ejemplo, inscríbete a mis cursos premium de Vago, ya que te he ofrecido información gratuita y te ha ayudado, pues, digamos, como valor, pues haz tú esto que yo quiero que hagas, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que hay que tener en cuenta. Fíjate que yo ya tengo este Word escrito con el artículo preparado, ¿no? Pero tener una estructura te ayudará
a escribir artículos más rápido. Si no te gusta escribir a mano así, pues te puedo ofrecer una solución que es ir a herramientas, ir a dictado por voz y vamos a hacer una prueba de cómo sería. Pues las organizaciones sociales deberían tener memorias como señal de transparencia y como una forma de comunicarse con su base social para comunicar logros, etcétera, etcétera. ¿Has visto qué forma más fácil? Pues imagínate que yo puedo redactar un artículo así, igualmente debería corregir si aquí le falta una coma o hay algún error, pero es una forma muy ágil de escribir artículos mediante la voz. Muy bien, tenemos ya la parte conceptual elaborada, vamos ahora a la parte técnica, que es escribir un artículo. Pues utilizamos el editor que viene por defecto, que es el Gutenberg, y aquí fíjate qué fácil tú puedes incluso en patrones añadir la estructura que tú quieras, ¿vale? Vamos al patrón de texto y le puedes incluso copiar esta estructura, ¿vale? Y esto lo utilizas como si fueran títulos y aquí el texto que te da por defecto, ¿vale? O lo puedes hacer de forma manual en añadir párrafos. Es muy fácil de utilizar. Entonces, lo único que tendrías que hacer es, pues aquí copiamos esta parte que es la de el subtítulo, digamos. Esta es la parte que es del texto y vamos pues copiando en su apartado. ¿De acuerdo? Muy bien. Y así, si tú quieres, por ejemplo, copiar una estructura, pues sería, le damos a duplicar y arrastras aquí y aquí vas creando otro subtítulo, ¿vale? Pero con que ya lo tengo creado, lo voy a copiar del documento Word. Copiamos y aquí añadimos un párrafo y vamos a copiar esto aquí, ¿vale? Muy bien, fíjate que es importante esto que vas a ver a continuación. Cuando vayas añadiendo texto dentro de tu página web, si tienes instalado Yoast SEO, que es un plugin gratuito que absolutamente todos los WordPress tienen, te va a aparecer un semáforo que te va a decir si está bien escrito o mal escrito, ¿vale? Cuando más o menos tengas estructurada esta página, este artículo, tú le tienes que decir aquí que la frase objetivo, ¿cuál es? Por ejemplo, en mi caso sería memoria ONG, ¿de acuerdo? Entonces aquí te dice, como si fuera un semáforo, te muestra que es en naranja. Entonces vamos a ver qué mejoras le tenemos que aplicar. Y aquí te dice, por ejemplo, no hay enlaces salientes. Bueno, pues vamos a solucionar esto. Imagínate que en un lugar estratégico yo le quiero hacer que una persona cuando lea un tipo de texto, enviarlo a una página web, ¿de acuerdo? Pues selecciono el texto que yo quiero y le digo a qué página web quiero enviarlo. g.com, que se abra en una nueva pestaña, ¿vale? Y le doy aquí. Muy bien, entonces hemos visto que aquí en la queja, que cuando decía que faltan enlaces salientes, ya lo hemos eliminado porque ya hemos introducido un enlace, ¿vale? Bueno, vamos a ver de qué más se queja. Dice, falta palabra clave en la introducción. Longitud de la metadescripción, ¿vale? Metadescripción es esta de aquí, ¿vale? Entonces, que ponemos una síntesis del artículo que se va a encontrar. En este artículo, bueno, por ejemplo, mejor, mira. ¿Cómo hacer una memoria anual en una organización del tercer sector, ONG o fundación? Descubre cómo con este artículo. Has visto que ahora ya que me aparece el título en verde, el color en verde, pues me habrá desaparecido lo de la metadescripción, ¿de acuerdo? A ver, voy a guardar. Vale. Y memoria anual ONG, está aquí, memoria ONG, memoria... Ah, mira. Le quito esta frase, ¿vale? Entonces, si te fijas, ya me ha desaparecido lo de la descripción. Me dice, a mejorar, ya no está en rojo, está en naranja. Dice, la metadescripción es demasiado corta, hay menos de 100 caracteres. Bueno, pues no, bueno, con este artículo a tu disposición. He añadido lo que yo me ha dicho y ya me aparece en color verde. Entonces,
este plugin gratuito que tienes dentro de tu WordPress por defecto te ayuda a mejorar, digamos, todo aquello de tu artículo que te falta para que se posicione bien en Internet, ¿vale? Y lo único que faltaría era aquí en imagen destacada añadir pues una imagen con la que, por ejemplo, añado esta, ¿vale? Que hiciera referencia a lo que estás explicando, ¿de acuerdo? Y así se escribe, así de fácil se escribe un artículo y se va refrescando, digamos, la parte dinámica de nuestra página web. Bueno, esto tenlo en claro, este esquemita de aquí te ayudará mucho a escribir, este de aquí, y espero que renueves los contenidos de tu página web de forma semanal. Nos vemos, muchas